Hemos comenzado de hace ya 4 semanas, iniciamos una serie que le titulamos El Corazón. Y en esa serie del corazón, usted y yo ya tenemos bien consciente, ya tenemos convicción que encontraremos en el corazón de Dios. En el corazón de Dios, usted y yo vamos a encontrar misericordia. En el corazón de Dios, usted y yo vamos a encontrar comprensión. En el corazón de Dios vamos a encontrar perdón, paciencia. En el corazón de Dios vamos a encontrar mucha oportunidad para nosotros. Pero sobre todo en el corazón de Dios vamos a encontrar amor, porque Dios es amor. Sin embargo, todos nosotros como sus hijos debemos tener un corazón humilde para que seamos compatibles con Él. Nosotros, como sus hijos, como su iglesia, debemos tener también un corazón limpio, un corazón que solamente va a ser purificado, va a ser limpiado, va a ser lavado en la presencia de Él por medio de su palabra. Y eso es lo que nos enseña precisamente la Escritura. La Escritura es un río de agua viva que purifica. La Escritura son esas aguas salutíferas que limpian, ¿sí? Y más que el río Jordán. Sin embargo, a veces hay que sumergirnos donde quizás a nosotros no nos parezca, pero si es mandato de Dios, ahí tenemos que estar. También en el corazón de Dios, porque Dios es fuego consumidor, también al acercarnos a Él va a purificar nuestras vidas y va a quitar o consumir, ¿verdad? Precisamente con su presencia, con su fuego, como así es una analogía, pues todas aquellas impurezas que aún hay en el corazón del creyente, aún del creyente. Todos los días que caminamos, que transitamos por este mundo, hermanos, se puede pegar si algo hay en el corazón, que cada día debemos terminar con oración a Dios para que Dios nos ayude a seguir fortalecidos y siempre con la mira puesta en el Señor. Hoy en esta tarde o mediodía, sí, vamos a compartir con ustedes del tema de esta serie del corazón, un corazón quebrantado. Acompáñenme por favor al Salmo 147.3, Salmo 147.3. Y dice la palabra del Señor, así simple y sencillamente, hermanos, refiriéndose al Señor Dios y el propósito del Señor Jesucristo por el cual vino a este mundo, entre otros tantos. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora, no solamente Él va a restaurar el corazón, sanar el corazón, sino va a someterlo a un tratamiento precisamente de restauración. Por eso dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todos, absolutamente todos, hermanos, hermanas, todos, sí, de cierta manera hemos experimentado el quebranto de corazón en los dos sentidos, cuando menos en alguno, pero Dios desea en los dos sentidos, que conoceremos en este día. Ahora ya conocemos por medio de esta serie también, o si escudriñamos la Escritura con responsabilidad y diligencia, sabemos que la palabra de Dios, o Dios en su palabra, usa el término lev, el término cardia, para referirse al corazón. Y en el corazón se encuentran las emociones, en el corazón se encuentran los sentimientos, en el corazón se encuentran los pensamientos, la voluntad, el intelecto del ser humano. Porque dice la Escritura, tal es Él en su corazón. ¿Cuál es Él en su corazón? Tal es Él. Y de la abundancia del corazón habla la boca. En el corazón es donde sentimos compasión, misericordia, bondad. En el corazón sentimos el amor, ¿sí? Sin embargo, también en el corazón sentimos la angustia, la desesperación, el daño, el rencor, la enfermedad espiritual, iglesia. Y eso es lo que Dios precisamente quiere sanar.
Porque como leímos al principio, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Otra versión lo manifiesta así o usa estas palabras: Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. Esto hace referencia a que Dios sanó las heridas de los que habían perdido la esperanza en Dios por todo el daño que habían recibido y que tienen un corazón quebrantado. La palabra hebrea que se usa para quebrantado es la palabra shabar y hace referencia a un corazón dañado, a un corazón derribado, a un corazón deshecho, a un corazón destrozado, destruido, partido. Eso es lo que se refiere precisamente la palabra quebrantado. Ahora, a nadie, absolutamente a nadie en este mundo le gusta o le gustaría ser quebrantado o tener y vivir en un corazón, con un corazón deshecho, derribado, despedazado, destrozado. A nadie. Sin embargo, en este mundo, pues es lo que impera. Y muchas veces el daño en el corazón, el tener un corazón lastimado, enfermo espiritualmente, iglesia, pues se manifiesta precisamente con amargura, odio, rencor, venganza. Eso es lo que se manifiesta en un corazón que está enfermito. Porque de ahí emanan las emociones, como lo dijimos. Pero usted y yo sabemos y debemos tener siempre conciencia que Dios el Padre siempre ha estado ahí. Siempre ha estado atendiendo, restaurando, levantando, cuidando por su pueblo. Hoy, por su iglesia, a través del Señor Jesucristo, que en nuestros días pues está ministrando y desea restaurar corazones quebrantados. Precisamente en Lucas 4, 16 al 21, precisamente aquí se nos da el propósito o uno de los propósitos importantes por los cuales el Señor Jesucristo vino a este mundo. Salvar lo que se había perdido, restaurar lo que se había perdido, pero antes restaurar el corazón dañado, ¿sí? Restaurar el corazón dañado. En Lucas 4, 16 al 21 dice así: y vino a Nazaret, el Señor Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora, algo que yo deseo enfatizar en este solo versículo 16 de Lucas capítulo 4, hermanos, el Señor Jesucristo se congregaba. El Señor Jesucristo se congregaba. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo, que era el día de reunión, en aquellos tiempos, de acuerdo a la ley en el contexto histórico, entró a la sinagoga. ¿Conforme a qué? A su costumbre. Él iba, él se congregaba para cumplir lo estipulado por la ley, para que en determinado momento tuviera autoridad para que se le diera el libro. Ahora obviamente no era la Biblia, eran los rollos, el libro que en donde apareció precisamente lo que leyó en ese momento, que es lo que conocemos hoy como Isaías capítulo 61. ¿Sí? Vino a Nazaret el Señor Jesucristo donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cumplió con todos los protocolos para tener esa autoridad. O sea, no iba de vez en cuando. Y eso es lo que estamos resaltando aquí. Terminando con ese paréntesis, hermano, entonces el versículo 17 vemos que aconteció y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito. Aquí implica, leyó el texto, sí, de Isaías, en donde estaba escrito, y que quedó ahora también en el Nuevo Testamento como Lucas 4:18 en el Evangelio, ¿no? Dice así, en esta diosidencia: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a proclamar
el año agradable del Señor. Sin embargo, hoy vamos a enfatizar precisamente en el tema de hoy a sanar los quebrantados de corazón, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que leemos, iglesia? ¿Qué es lo que aconteció también en la historia que usted puede corroborar ahí en la Escritura? Cuando él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, pues muchos se pusieron alegres, contentos, porque se estaba confirmando todas aquellas promesas mesiánicas de los profetas, en donde precisamente anticipaban la venida del Mesías, del ungido de Dios, del Cristo. Y él dijo, hoy se ha cumplido aquí esta escritura. Sin embargo, como le digo, muchos se pusieron contentos, otros no se pusieron contentos, sino que ardieron, ¿sí?, de coraje en contra del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes son los pobres? Los pobres en espíritu son aquellos que se dan cuenta que viven confundidos, que viven extraviados, muchas veces con religión, pero apartados de Dios, alejados de Dios. Los pobres de espíritu son aquellos que no encuentran todavía su propósito en su vida, los que viven sin esperanza, sin fe, sin Dios. Esos eran los pobres de espíritu, pero es necesario, hermanos, darnos cuenta que tenemos esa pobreza espiritual, porque también si nosotros correlacionamos con Mateo capítulo 5, que se llama el Sermón del Monte, ¿qué es lo que dice en una frase? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Sabe por qué son pobres de espíritu? Porque el Señor no está en ellos, porque tienen una pobreza espiritual. Pero había una iglesia por allá en Apocalipsis, sí, que decía que te sientes rico y que lo puedes todo, pero sabes que eres un pobre, un miserable, un desventurado. Tenían una pobreza espiritual, pero algo que marca la diferencia es que si nos damos cuenta de esa pobreza espiritual, entonces tenemos esperanza. Sin embargo, si no reconocemos que tenemos una pobreza espiritual, seguiremos en el mismo camino y hacia la misma dirección. Pobres de espíritu, los que están confundidos, extraviados con religión, pero alejados de Dios, los que no encuentran propósito en su vida, los que viven sin esperanza, sin fe. Sin embargo, como le digo, aquí lo más importante es darnos cuenta de ello. Y entonces sigue diciendo, por cuanto el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los que tienen el corazón dañado, a los que tienen el corazón aplastado, a los que tienen el corazón destruido, partido, desmenuzado. ¿Sí? Cristo vino a traerles libertad, restauración, a vendar sus heridas. A pregonar, pues, como dice ahí enseguida, a libertad a los cautivos. Ahora, todo el mundo que no está convertido verdaderamente al Señor Jesucristo está cautivo por el pecado. Son esclavos del pecado. Pero Cristo vino a liberarles, pero lo importante es doblegar nuestro corazón a Él. Ahí es donde marca la diferencia. Y viene también a dar vista a los ciegos, aquellos ciegos espiritualmente, que también estaban sordos espiritualmente porque no escuchaban el mensaje del Evangelio ni querían escucharlo, y también ciegos porque viendo no veían. Porque dice la propia Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para ellos son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el hombre natural no puede ver el reino de Dios. Necesita precisamente reconocer que tiene un corazón totalmente quebrantado, totalmente dañado, enfermo, que lo ha llevado también hasta repudiar a Dios. Y se hacen cristofóbicos y teofóbicos, ¿sí? Eso es lo que sucede. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, qué bueno que usted y yo ya reconocimos que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y restaurados en nuestro corazón, sino solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Sin embargo, como le digo, cuando Él dijo estas palabras, algunos se pusieron contentos, se llenaron de gozo y celebraron, pero otros no, la mayoría. ¿Qué es lo que sucedió con aquellos que no se dieron cuenta de su pobreza espiritual, no se dieron cuenta que estaban quebrantados de corazón y había orgullo, odio, asesinato, homicidio pues en su corazón? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, después de que el Señor Jesucristo dijo estas palabras, se causó un gran escándalo que al final, si usted sigue leyendo, terminó con mucha gente del pueblo tratando de empujar al Señor Jesucristo a un despeñadero. Pero como todavía no era su tiempo, pasó por en medio de ellos y dice la Escritura y se fue a Capernaum. ¿A qué? A iniciar con esa sanidad de los quebrantados de corazón. Solo hay una manera de sanar el corazón quebrantado y es precisamente reconocer que vivimos aún muchas veces en esa condición. Y estos hombres que trataron de dañar al Señor Jesucristo no reconocieron que tenían un corazón quebrantado. Sin embargo, las pruebas objetivas, palpables y comprobables de que así era, pues dio fruto. Para poder ser sanados de un corazón quebrantado, iglesia, se requiere primero tener conciencia de ello y pedir perdón a Dios, solicitar su restauración, humillarnos delante de su presencia. Y fíjese bien lo que le voy a decir, pero se lo voy a explicar. Escuche bien. Para poder ser sanados de un corazón quebrantado, se requiere ser quebrantado. Hay dos tipos de quebrantamiento. Y de aquí partiremos. Hay dos tipos de quebrantamiento. El primer quebrantamiento o la condición por la cual la gente tiene un corazón quebrantado, dañado, pisoteado, ¿sí? Totalmente herido, lastimado, es precisamente por aquellas acciones, actitudes de terceras personas que vinieron y afectaron su corazón. Afectaron, ¿sí?, la condición interna de lo que Dios llama el corazón. Situaciones, ¿verdad?, lastimaduras, cosas que más que dolor físico se siente un dolor en el corazón que manifiesta que se tiene un corazón enfermo. Y es por eso de ahí, hermanos, que resulta odio, rencor, rebeldía, coraje. Y se lastima a otros porque hay un corazón quebrantado. Así vive la mayoría de las personas en esta sociedad, que no alcanza a reconocer que vive en esa condición. Hoy las enfermedades de moda son el estrés, la depresión, la amargura, el odio. El tener un corazón quebrantado precisamente es lo que denota o es el fruto que emana de un corazón. Ya dijimos, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es el primer o la primera causa de un corazón quebrantado. Y mucha gente no ha podido salir de ahí. Y aún creyentes no han podido salir de ahí porque no han comprendido una cosa que hoy en este día Dios nos va a ministrar, que es precisamente el otro tipo de quebrantamiento. Lo explico de esta forma para entrar a comprender un poquito más, iglesia. Acuérdense que también hay dos tipos de perdón. El perdón que nos otorga Dios para restaurar nuestras vidas y la relación con Él, y el perdón que otorgamos nosotros a quienes ofendieron, pero no para restaurar sus vidas, sino para restaurar también las nuestras. Porque muchas veces esos daños, esas cosas que acontecieron, ¿sí?, de aquella persona que te afectó, pero que no perdonas, siguen trayendo o haciendo merma o afectando tu corazón y mi corazón. Y eso es lo que se necesita. El perdón que nosotros damos a aquellos que nos ofendieron no es para ellos, no es para su sanidad, es para nuestra sanidad delante de Dios. Así como el perdón que Dios nos da es para sanidad de nosotros. Esa es la realidad. En ese mismo sentido,
el otro quebrantamiento es aquel que sucede cuando un corazón orgulloso, un corazón autosuficiente, un corazón que vive en vanagloria, porque es el fruto de todo el daño que ha recibido muchas veces, de repente, iglesia, se da cuenta también de su condición y de los hechos, de las actitudes que ha tomado, ¿sí? Y que ha lastimado, ha dañado también a otras personas. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona verdaderamente empieza a tener, por misericordia y gracia de Dios, una comunión íntima con el Señor y entra a su santidad, en esa santidad del Padre Celestial, en esa pureza del Padre Celestial? ¿Qué acontece? ¿Sabe lo que va a acontecer? Que Dios va a revelar a nuestro corazón nuestros hechos incorrectos que posiblemente hicimos en algún tiempo determinado. Porque acuérdese que no es compatible con el Señor, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es limpio y no es compatible muchas cosas que aún están anidadas en el corazón, pero no porque nos hicieron daño, sino porque nosotros ocasionamos daño también. Entonces, sometidos o sujetos o en esa condición de estar en la presencia de Dios, su amor, su purificación, su santidad nos trae a nuestra mente una película como cuando se hace una retrospectiva, así como lo manejan las películas, ¿no? Cuando una persona está sufriendo un accidente, está a punto de morir, cómo vienen todos sus hechos, ¿sí se acuerda? Todos los eventos ahí que pasan así en 2, 3 segundos. ¿Y por qué? Porque está a punto de morir. Así, en ese mismo ejemplo, cuando estamos muchas veces, cuando una persona tiene una verdadera comunión con Dios y no se ha arrepentido, y ni siquiera se acuerda de los daños que ha provocado a terceras personas, cuando entra en la santidad de Dios, Dios se la recuerda. Porque tiene que entregárselas a Él y porque tiene que pedir perdón. Entonces vienen esos hechos, esos acontecimientos en nuestra vida, en donde, por ejemplo, Dios nos recuerda una pelea con el Padre, y me refiero a tu papá o a tu mamá, una pelea con tu hermano, una pelea con tu hijo, un acto de deshonestidad, un fraude, un adulterio, un aborto, quizás un asesinato. Algo que no te acordabas, que no nos acordábamos, que era malo, que era incorrecto, que se cometió, pero hoy delante de Dios en su santidad es indispensable, es obligatorio, es necesario presentárselos al Señor. Dios los conoce, pero Él requiere que nosotros lo traigamos, porque eso se llama verdaderamente arrepentimiento. Eso se llama tener carga, tener conciencia de que, que no podemos estar en la santidad de Dios con cosas de las cuales no se las hemos entregado. Y entonces, hermanos, viene el segundo quebrantamiento, que es el llanto y el dolor, el pesar en nuestro corazón. Y ese segundo quebrantamiento tiene que llevar total y absolutamente al arrepentimiento, a pedir perdón, a solicitar la misericordia, el perdón de aquel Dios que es amor, y entonces podamos entrar en la condición o en la etapa de que empiece a purificar total y absolutamente nuestro corazón de toda maldad y de todo resentimiento y de toda carga que no debemos llevar ni usted ni yo ya a ningún lado. Y en ese, escuche bien lo que voy a decir, en ese segundo quebrantamiento ya no importa lo que me hicieron, sino en ese segundo quebrantamiento importa para Dios lo que yo de repente hice y que lastimé a otros y que tengo que pedir perdón a Dios. Pero es importante que comprendamos que para recibir una restauración de un corazón quebrantado, requerimos ser quebrantados por Dios.
en donde haya un dolor. Y fíjese, cuando verdaderamente hay esa comunión con Dios por la misericordia y por la voluntad de Dios con Él, viene todo esto, pedimos perdón, Dios nos perdona porque Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que dice su palabra, ¿sí? Porque yo a un corazón contrito y humillado yo no desprecio jamás. Eso es lo que dice el Señor, porque eso es lo que encontramos en su corazón. ¿Y sabe qué? Pasa a segundo término lo que nos hicieron. Porque cuando buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, todas las demás cosas vienen por añadidura. Y cuando hay verdaderamente un quebrantamiento y viene un dolor y se solicita el perdón por aquellos hechos que nosotros realizamos y ocasionamos, entonces absolutamente viene también, ¿sí?, la sanidad de un corazón que estaba dañado, que estaba lastimado por terceras personas. Porque así trabaja Dios. Ya comprendemos los dos tipos de quebrantamiento. Uno, la condición del mundo alejado de Dios, que vive pensando que así es la vida y que esa vida en este mundo le ha lastimado, dañado, y como fruto hay amargura, rencor, odio y maldad, porque tiene un corazón quebrantado. Pero está el otro quebrantamiento, el otro tipo de quebrantamiento, el cual es necesario experimentar, y cuando se es consciente de la condición en la cual se vive, y no solo por lo recibido, sino aquí aplica las acciones propias en las cuales nosotros ofendimos no solamente a un familiar, a un vecino, a un amigo, qué sé yo, a nuestro hermano, sino que ofendimos a Dios. Por lo tanto, es necesario quebrantarnos, que seamos quebrantados por Él, para no sentir más ese dolor, esa angustia, esa desesperación, que no hay necesidad. Mejor entrégueselo a Dios, entreguémoslo a Dios y Dios nos perdona. Mire, el rey David, un ser humano como todos nosotros, experimentó los dos tipos de quebrantamiento. Ahí podemos observar precisamente los dos tipos de quebrantamiento. Uno, cuando era perseguido a muerte por el rey Saúl, en donde tenía que andarse escondiendo por la persecución, y él externaba su petición al Señor en angustia, intercedía por él, exponía ante Dios su corazón quebrantado por esa persecución, pero también por los que estaban con él. Cuando era perseguido a muerte por Saúl, él experimentó en su propia carne teniendo un corazón en el piso, lastimado, dañado, pisoteado, enfermo. ¿Por qué? Porque estaba en angustia, en esa desesperación. Sin embargo, también experimentó en carne propia el quebrantamiento ante Dios por causa de su pecado. Adulterio, mentira, manipulación, confabulación para asesinar a Urías. Y eso es lo que quedó escrito. No sabemos si hubo más hechos, pero fue confrontado. Y eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 12 versículo 1. Acompáñeme por favor y pongamos mucha atención para que vea lo que Dios nos muestra en su palabra con respecto a esto que le estoy compartiendo, iglesia. 2 Samuel 12:1. Jehová envió a Natán a David, el profeta Natán lo envió a David, le reveló algo, sí, Dios a Natán, el profeta. Y viniendo Natán a David, le dijo: te voy a contar una historia, David. Había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Fíjese, comía de su bocado y bebía de su vaso, y además dormía en su seno. Y ¿sabes qué? La tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que fue y tomó
la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor, el coraje de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos conforme a la ley, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Hermanos, muchas veces venimos a Dios y en ocasiones, quizás antes de conocer de Cristo, que solamente tenemos religión, reclamamos a Dios: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué esta persona? ¿Por qué la otra persona? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto? Y de repente viene el Señor a nuestro corazón y te dice: tú has hecho lo mismo. Y entonces, en un verdadero quebrantamiento delante de Dios, viene dolor. Vienen todos esos hechos, actos que se cometieron, en donde, como le digo, iglesia, ya pasa a segundo término lo que nos hicieron, porque toma relevancia, importancia, prioridad lo que nosotros hicimos. Porque si nosotros no pedimos perdón y somos restaurados, jamás vamos a recibir restauración de lo otro. Y cuando somos restaurados nosotros, cuando Dios expone en nuestro corazón, en nuestra naturaleza, y nos revela nuestros hechos incongruentes, ¿verdad? O negligentes o incorrectos, Él nos dice: tú eres aquel hombre. Andas haciendo lo mismo y hasta cosas peores. Y acuérdese, ya no fue lo que me hicieron, como mencioné. Ahora toma importancia, prioridad lo que yo hice. Y ante esta condición que hoy nos damos cuenta, pierde importancia lo que me han hecho. Pierde importancia lo que he recibido. Pierde valor las ofensas recibidas. Y toma importancia suprema las acciones que Dios nos muestra en ese momento a través de su palabra, por medio de su santidad, en donde nos dice: eso que tú traes en el corazón y que es responsabilidad tuya, no es compatible conmigo. No es compatible con mi pureza, no es compatible con mi santidad, dice el Señor. No es compatible con el amor que yo quiero poner también en tu corazón. Porque en tu corazón muchas veces, fíjese, esto es para el incrédulo, pero aún como cristianos muchas veces en nuestro corazón hay rebelión, hay maldad. Hay muchas cosas que no son agradables a Dios, y Él ha estado siempre esperando una reconsideración de nuestra vida, para que entonces opere un verdadero quebrantamiento de una solicitud honesta a Dios por perdón. ¿Por qué? Porque hay dolor en nuestro corazón, porque hay una pesadumbrez, porque hay algo que impide que sigamos adelante. Y eso precisamente es cuando somos conscientes verdaderamente de las cosas que no son correctas delante de Dios. Sin embargo, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios de bondad, tenemos un Dios de oportunidades, tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de perdón. Y eso es necesario. Este procedimiento es necesario, hermanos, es necesario. Después de darnos cuenta verdaderamente de nuestra condición, que es evidenciada por Dios, así como lo fue, ¿sí?, a David por el profeta Natán, entiéndase, por Dios. Entonces tiene que venir un quebrantamiento, tiene que venir un dolor, tienen que venir lágrimas, iglesia, porque nos damos cuenta de cuál es la condición de nuestro corazón, porque Dios lo evidencia, y entonces necesariamente tiene que venir un hecho o una acción que Dios está esperando: pedir perdón. Acuérdese, el perdón nos libera,
El perdón nos restaura. El perdón nos liberta, como dijo, y vino a dar libertad a los cautivos. Sin embargo, el perdón que Dios nos solicita también para con nuestros semejantes, ya no hay dificultad en otorgarlo cuando sabemos de qué Dios nos perdonó. Ya no hay necesidad o ya no hay dificultad para realizarlo cuando sabemos que este quebrantamiento restauró total y absolutamente nuestro corazón, y todo aquello que estaba en el pasado también de las heridas que te provocaron, hermanos, quedan fuera. Y ya no hay más amargura, ni odio, ni rencor en nuestro corazón. Ese es el quebrantamiento que Dios desea hacer realidad en todo creyente. Y cuando hay frutos de verdaderos, obviamente esto no tiene que ser en emoción, porque hay personas que, y usted conoce, ¿verdad? De repente, y que hay personas que ya no voy a hacerlo otra vez, y al rato otra vez lo mismo, y ya no otra vez, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Eso no es verdaderamente un quebrantamiento y una restauración del corazón. ¿Por qué? Porque verdaderamente no hay esa intención en el corazón, solamente hay manipulación. Por eso es necesario que verdaderamente opere no en la emoción, no en los sentimientos humanos, sino verdaderamente en el corazón, en esa comunión con Dios, una restauración. Es necesario pues un verdadero quebrantamiento para que se tenga la oportunidad de recibir de todo ese cúmulo paquete de riquezas espirituales que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros, iglesia. Aquí vino el Señor dijo que me ha enviado el Padre Celestial, el Señor Jesucristo dijo, me ha enviado el Padre Celestial a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Millones de personas en este mundo han recibido de esta tan grande bendición de Dios, hermanos. Y uno de ellos en la historia, como vimos, fue el rey David. Y yo sé que la mayoría de los que estamos aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que aconteció con el rey David? ¿Qué fue lo que él comprendió de parte de Dios cuando precisamente recibió el perdón? Porque obviamente recibió el perdón a esa confrontación. Fíjese lo que dice el Salmo 32.1. El Salmo 32.1 precisamente es una oración de esa conciencia, de ese corazón que estaba empezando a sanar internamente de todas las ataduras que tenía. El Salmo 32 nos abre la esperanza. ¿Para qué? Para seguir adelante siguiendo ese ejemplo. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Salmo 32.2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque ya pidió perdón. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego fíjese el 32.3, fíjese bien. Mientras callé, compréndase, mientras no pedí perdón por aquello que sabía que tenía que pedir perdón a Dios y me estaba angustiando, mientras callé, se envejecieron mis huesos y era un gemir todo el día. Porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano. Y luego dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero fíjese cómo cambia la condición en el versículo 5. Pero mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, hermanos, ¿por qué llegó a esa situación el rey David? Porque él sabía lo que había hecho. Porque en esa confrontación, en la misma presencia de Dios por el profeta Natán, precisamente se dio cuenta quién era él, qué había en su corazón. Sí, había recibido también persecución y daño por causa de hechos anteriores, pero él también había
provocado situaciones muy serias. Por eso él también en el Salmo 51:1, precisamente una oración de quebrantamiento, una oración de ruego, una oración de súplica. Fíjese lo que dice. Y esto no se lee así como con júbilo, en algarabía. No, hermanos, se lee en un sentir de dolor en el corazón, en donde esa era la condición de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Tengo que reconocer que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego solicita, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán mis huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, con mi experiencia, con mi amargura que pasé al principio, pero con la restauración y quebrantamiento que tú lograste en mi vida, entonces con ese ejemplo enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Y entonces cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Imagínense nada más. El rey David tenía miles de ganado y podía traer 500 toros, 500 machos cabríos, 500 ovejas, 500 cabritos y entregarlas al Señor. Pero eso no era lo que Dios le estaba pidiendo. Fíjese lo que dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, porque lo puedo hacer. No quieres holocausto tampoco, porque los sacrificios de Dios que Dios acepta son el espíritu quebrantado, el espíritu derribado, el espíritu deshecho delante de Él al exponer la verdad, Dios, su verdad en nuestra vida. Y luego termina diciendo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Porque mientras no lo confiese y no lo confesó, estaba viviendo en amargura de corazón. Estaba viviendo precisamente esa enfermedad espiritual que aunque posiblemente ahí estaba Dios, pero le impedía acercarse a Dios como Dios lo deseaba. Precisamente el Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 147:3 que ya leímos, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, Dios promete sanar a los quebrantados de corazón. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo Jehová el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Y habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar, dar vida en el corazón de los quebrantados. Hermanos, cuando el ser humano pasa por este proceso y es verdaderamente experimenta un quebrantamiento real, entonces viene un arrepentimiento genuino y como bendición de Dios recibe el perdón, una restauración que todo ser humano requiere, pero que no ha reconocido, pero Dios siempre va a estar ahí y siempre Dios estará ahí. Ahora bien, para una persona la cual se dio cuenta de su condición, Dios lo evidenció, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos
y discierne los pensamientos, ¿sí?, y las intenciones del corazón, que por cierto es engañoso y perverso. Hermanos, cuando viene eso y nosotros consideramos, gracias Señor, gracias Padre, porque he recibido de ti tu bondad, tu misericordia, tu perdón y una restauración. Hermanos, ¿sabe que no va a quedar ahí? Va a venir la prueba. Va a llegar la prueba que va a evidenciar si verdaderamente hubo quebranto en el corazón, si verdaderamente hubo un dolor, si verdaderamente hubo hubo pesar, hubo un arrepentimiento. Ahí es donde, porque en el fruto que viene después, precisamente eso es lo que va a dar cuenta si verdaderamente hubo un quebrantamiento y un arrepentimiento, sí, y pedimos perdón. Y entonces vivimos en esa restauración. ¿Qué aconteció con el rey David, que fue quebrantado en en la primera forma, al ser perseguido, que fue quebrantado por Dios cuando fue confrontado por él a través del profeta Natán, y ahora viene la prueba para saber si había sido restaurado? Vamos a ir a 2 Samuel 16:5, por favor. 2 Samuel 16:5. Dice la palabra del Señor: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí que salía uno de la casa de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y estaba arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Fíjese nada más ubiquemos esta escena. Viene entrando el rey David a la ciudad de Bahurim con todo su poderío, con todo su ejército, con una multitud, llegando a la ciudad de Bahurim. Imagínense nada más, portentoso, el hombre con más autoridad en ese tiempo, ¿sí?, en el reino. Y un hijo de Simei, y decía Simei, un hijo de la familia de Saúl, ¿sí?, hijo de Gera, decía que estaba arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fíjese lo que le gritaba, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, llega con él uno de sus soldados que tenían cierta autoridad, y le dice, oye, ¿qué vas a hacer? O sea, no puede ser posible lo que está haciendo esta persona. Y entonces le dice, fíjese lo que le dice, ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey y señor? A mi señor el rey. Te ruego, te pido permiso que me dejes pasar y le cortaré la cabeza. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga. Dios se lo está permitiendo. Lo que está diciendo el rey David, hermanos, déjenlo, me lo merezco. Pero ya no soy el mismo. Soy una persona diferente, que fui quebrantado, que fui perdonado, total y absolutamente. Y eso que está diciendo quizás es de parte de Dios. Dios se lo está mandando.
¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Déjenlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y no hizo nada absolutamente, sino aceptó la disciplina del Señor. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaban llegaron fatigados y descansaron ahí, pero no hicieron absolutamente nada porque el rey David comprendió de qué se trataba. David pasó la prueba, hermanos. David dio fruto, ¿sí? Sacó a la luz la restauración, el perdón, la misericordia y el amor de Dios que ahora estaba en todo su ser. Termino con esto, hermanos. La mayor parte de las veces, iglesia, es necesario, sí, darnos cuenta que vivimos con un corazón dañado, aplastado, desmenuzado, y aún con todo eso, muchas veces no hemos comprendido la misericordia de Dios. Porque es necesario que ahora, en lo personal, Dios quebrante nuestro corazón para entonces recibamos una sanidad completa en Él. Primeramente derramando todo nuestro ser delante de su presencia y recibir en un momento de todo su perdón. Y que la condición espiritual de nuestra vida se restaure. Eso es lo que desea hacer Dios con nosotros. Y lo ha hecho con muchos, sin embargo muchos siguen batallando. No olvidemos que un corazón contrito y humillado el Señor nunca jamás despreciará, sino que lo levantará, lo restaurará, lo vendará con su amor, bondad, misericordia, de lo cual está lleno el corazón de Dios. Hermanos, hermanas, iglesia, sí es cierto. Cada uno de nosotros quizás hemos recibido heridas en este mundo que han aplastado, que han dañado, que han lastimado nuestro corazón, que han quebrantado nuestro corazón. Pero hoy sabemos que ante Dios lo más importante no es lo que me hicieron, sino más bien qué he hecho yo, que estorba en mi relación con Dios. Y entonces, al darnos cuenta de ello, no queda más que dejarnos tratar por Dios, ser quebrantados por su amor, por su misericordia, en su santidad, reconociendo que solamente en Él puede haber una total y absoluta restauración de nuestro corazón. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres de espíritu, a sanar a los quebrantados de corazón. Hermanos, eso es lo más importante. Pongámonos de pie, lloremos y demos gracias a Dios. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque muchas veces de todo lo que hemos recibido usted y yo de parte de Dios, ni siquiera somos conscientes de ello. Y cuando vivimos toda nuestra vida agradecidos con Él, entonces es una muestra objetiva de la comprensión de su perdón, de la comprensión de su misericordia, de la comprensión de su paciencia y de que en Él solamente hay amor y restauración, porque Él sana a los quebrantados de corazón.
Acuérdense que en esta congregación no les pedimos que pasen al frente. No queremos evidenciar a nadie, hermanos, jamás. Pero si es su condición, iglesia, yo voy a orar. Y usted apropiese esta oración delante de Dios. Pidamos perdón a Él. Para que si no ha llegado una restauración completa, hoy es el día, iglesia. Hoy es el día. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Padre, tú sabes, mi Dios, esos acontecimientos, Padre, que me sucedieron, que lastimaron mi vida, que dañaron mi corazón, que aplastaron, que desmenuzaron, que trajeron enfermedad a todo mi ser, Padre. Pero hoy, en este día, Padre, yo considero, mi Dios, acorde con lo que tú has establecido en tu palabra, Señor, entregarte total y absolutamente y pedirte perdón en ese segundo quebrantamiento, porque vienen a mi mente cosas que yo hice, que yo ocasioné, que yo provoqué lastimaduras, Señor, quizás a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, a un amigo, mi Dios, a un hermano en la fe, mi Dios. Yo te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Porque siento, Señor, en mi espalda una carga que no puedo llevar, Padre bendito, y que es necesario soltar delante de tu presencia para vivir, mi Dios, en esa condición a la cual tú deseas, Padre. Porque tú viniste a sanar a los quebrantados de corazón, en donde lo más importante es, mi Dios, que nos perdones por nuestros hechos incorrectos, y la sanidad absoluta vendrá a todo nuestro ser, Padre. Aquí estamos como iglesia, aquí estamos como familias, aquí estamos como matrimonios, aquí estamos como individuos, Padre, pidiéndote perdón, Padre, y recibiendo, mi Dios, esa restauración verdadera y genuina, Padre, que llevaremos agradeciéndote todos los días de nuestra vida, Señor, por tanto amor derramado a todo nuestro ser. Gracias, mi Dios, porque en ti tenemos esperanza, en ti tenemos restauración, en ti tenemos sanidad total y absolutamente, porque a un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. Gracias, Padre, por revelar eso a mi corazón. Gracias, Padre, por hacerme y darme la oportunidad de una nueva condición de vida, Padre. Gracias, mi Dios, por Jesucristo y en Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Rey. Demos una ofrenda de aplausos en gratitud a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Hermanos, que el Señor Dios les bendiga. Que el Señor Dios restaure total y absolutamente todo, y que nada ni nadie les separe de Él, y que tampoco nada haya en el corazón que nos aparte de Él. Amén. Que Dios les bendiga.